su ejército está siendo masacrado mientras se está produciendo una sangría entre el ejército francés, vamos, el ejército aliado y el ejército alemán. De pronto, sin que la narración del film haya nada que nos explique por qué lo hace, ni tampoco sin que parezca venir a cuento, se baja la mochila, saca una lata de metal que tiene una etiqueta que pone Francia, coge tierra de sus pies y con unos puñados de tierra y los introduce en la lata. Cierra la lata y vuelve a colocarla en la mochila, donde vemos que hay otra lata que pone en una etiqueta Italia y en otra lata pone una etiqueta África. Bien, este gesto da mucho que pensar, ¿no? Bueno, aparte de que la imaginación se va, ¿no? Es decir, las otras latas estarán vacías, estarán llenas. ¿Qué va a hacer este hombre con las latas? ¿No? Pero aparte de este asunto, el problema que se nos plantea es ¿para qué lo hace? Si lo hace para tener un souvenir, no nos estaría indicando que en realidad el motivo que le ha llevado a alistarse en la guerra no es luchar por la libertad de la patria o algo semejante, sino eso que se llama tener experiencias de lectura, conocimiento del mundo, tener acceso a otras culturas. Y esto provoca una ambivalencia que es donde descansa ese aspecto inquietante y esa interesante ambigüedad, ¿no? Porque realmente es difícil solucionarlo. Posiblemente sean las dos cosas. Al final tampoco nos importa mucho la psicología del sargento. Es decir, esta anécdota del sargento yo no la he traído porque me preocupe lo que este sargento hiciera o no hiciera, ¿no? Sino por el gesto, ¿no? Y el gesto es un gesto cultural, evidentemente. Pero es un gesto al que no podemos otorgar un sentido concreto. Desde luego sabemos que las campañas para reclutamiento, podemos hacer sobre esto hay libros de historia del turismo, ¿no? Desde principios del siglo XX, uno de los motivos para animar a los jóvenes a alistarse es conocer el mundo, es viajar, sencillamente. Es decir, es turismo bélico. De manera que, claro, el problema que se nos plantea es, este soldado es un soldado o es un turista. ¿Y dónde está la diferencia? Es decir, ¿cómo separamos una cosa de la otra? En el gesto de recoger tierra y depositarla en una lata, podemos ver claramente un souvenir, un recuerdo. Pero también podemos verlo de otro modo. También podemos darle otra interpretación. Es lo mismo que hacen los peregrinos cuando van a la tierra sagrada, ¿no? Es decir, que también es una reliquia. Y podemos entender que cuando alguien se ha acercado tanto a lo real, es decir, cuando alguien se ha acercado tanto o se ha enfrentado de manera tan abierta a la muerte, que es lo más real que podemos concebir, podemos entender que estamos muy cerca del ámbito de lo sagrado. Os iba a traer también una imagen de un souvenir, un recuerdo en relación con esta latita de tierra, que también todos conocemos, de manera que no pasa nada si no lo proyecto. Es Aire de París, de Duchamp. Duchamp precisamente se va de París por la guerra. Es decir, se va de París huyendo de los campos de batalla.
y se va de París huyendo de los campos de batalla y se lleva como recuerdo aire de París, ¿sí? Bueno, del mismo modo, podríamos pensar, este soldado llega ¿no? a Normandía y se lleva como recuerdo, pues, como souvenir esta tierra, ¿no? Pero en realidad esto es hacer trampa, ¿no? Porque el soldado sí que estaba en el frente y de hecho estaba en el centro de la Segunda Guerra Mundial, que es como la guerra del mundo, es decir, es como estar en el centro del huracán, ¿no? Del mayor conflicto que ha conocido la historia, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, ¿no? Donde ha habido más fuerzas, energías, ¿no? Estructuras involucradas, ¿no? Estados, masas, tecnología. Bien, por eso no podemos comparar el souvenir de Duchamp con el de este soldado, ¿no? Y no lo podemos comparar porque lo que hay detrás de uno es el trauma, ¿no? Y eso no lo tenemos detrás del otro, ¿no? Y el trauma es lo que está siempre cerca de los sagrados. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial no son traumas individuales solamente, son traumas colectivos. La muerte es un trauma individual, pero una guerra masiva, con una muerte masiva, es un trauma colectivo, ¿no? Y así fue vivido, ¿no? por la Europa del momento, ¿no? De modo que ahora tenemos esta ambigüedad girando en torno al problema del trauma. En torno al problema del trauma y en torno al problema de la muerte como experiencia de lo real, ¿no? Bien, no quiero complicar mucho el tema de lo real. Evidentemente estoy aludiendo a Lacan, ¿no? Pero no nos vamos a poner lacanianos ni ¿no? nos vamos a estas horas a complicar, ¿no? con estos asuntos. No es complejo, ¿no? Entender que lo que solemos percibir como real, no es lo real absoluto. Lo que solemos percibir como real está plenamente articulado por convenciones culturales, ¿no? Para empezar, es sencillo comprender que si yo quisiera conocer, digamos, mi propia realidad, lo primero que tendría que hacer es abandonar mi yo. O sea, lo primero que tendría que hacer es conseguir despersonalizarme. O sea, mientras sea yo el que estoy hablando, evidentemente yo no voy a llegar a mi realidad. Vamos, tampoco hace falta ponerse muy psicoanalítico, ¿no? Es decir, lo real, desde una perspectiva más amplia, sería ese instante que siempre fuga, ¿no? Lo real sería un instante presente, inmediato e infinito, al que nunca tenemos acceso. Es decir, si lo real es esto que acaba de pasar y yo aludo a ello, ha pasado. Por tanto, solo puedo referirme a ello con palabras, con representaciones, con imágenes. Pero no son más que representaciones, imágenes. Nunca será lo real, ¿no? Estamos cerca de lo real cuando nacemos, estamos cerca de lo real cuando morimos. Es cuando más nos acercamos a lo real. Y cuando más nos acercamos a lo real es cuando más cerca estamos de una experiencia traumática, evidentemente. Es cuando más cerca estamos de romper con nuestro propio yo, o socialmente de romper con nosotros, ¿no? Es decir, con nuestra identidad colectiva, ¿no? Y eso lo pasa con las guerras, ¿no? Bien, el tema de mi conferencia tiene que ver con el encargo que me ha hecho Joaquín, ¿no? De cine, arquitectura, guerra
yo lo he vinculado con el turismo y el arte, ¿no? Claro, la cuestión, yo creo que hasta, vamos, todos habéis seguido el argumento sin problemas, si no ahora comentamos. El problema es, bueno, ¿qué relación tiene todo este asunto con el arte contemporáneo y con el turismo, ¿no? Bien, yo creo que tiene una relación muy estrecha, sobre todo con el arte de los 60. Es decir, creo que esto se pone, este vínculo que estoy intentando establecer se pone muy claramente de manifiesto en el arte de los años 60. Y desde mi punto de vista, el arte contemporáneo, el arte que vivimos, que nos pertenece todavía, es heredero del arte de los 60. Es decir, tenemos como dos momentos de gran intensidad, ¿no? En la historia reciente. Serían los años 10, es decir, los años de las primeras vanguardias, y después creo que hay otro momento también de intensidad que son los años 60, ¿no? Y de algún modo esos son crestas que, o por lo menos referencias, que sirven un poco para orientarnos, ¿no? Porque un poco lo que sucede son revisiones de cosas que ya estaban anunciadas en los años 10 o en los años 60, ¿no? Bien, es discutible, pero este es mi punto de vista, ¿no? Bien, ¿qué relación tiene todo esto con el tema de lo real? Yo creo que es fácil entenderlo si atendemos al que es el lema fundamental de todos los movimientos artísticos de los 60. O sea, todos los movimientos artísticos de los 60, y me da igual si hablamos de pop, de psicoactivismo, si hablamos de minimal, si hablamos de land art, o si hablamos de happening, performance, de activismo. En realidad, todos ellos tenían como denominador común una ecuación muy simple, que era arte igual vida, ¿no? Arte es igual a vida. Es una obsesión de época, es una obsesión desde mi punto de vista sintomática, es decir, que da mucho que pensar, ¿no? Claro que es un tema romántico, ya lo sabemos, viene del 19, etc. Por supuesto, y también en las vanguardias históricas nos encontramos con este afán, este deseo de igualar el arte y la vida, evidentemente. Pero nunca se había llegado a los niveles en que se llegó en los años 60. Es decir, nunca se había generalizado y se había radicalizado y extremado al punto en que se hizo en el escenario artístico de los años 60. Bien, generalmente cuando se habla de arte-vida, lo que parece preocupar es el concepto de arte, ¿no? Es decir, siempre se dice que, claro, es un arte que se abre es decir, un arte que se abre a la vida, o que se intenta mimetizar con la vida, o que, no sé, en la pintura se abren los campos de color, ¿no? El famoso tema de los campos expandidos, en el LAN se abre a